Vamos a entonar el 187, a Cristo coronamos. Cantemos, hermanos. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, digno de honor, al Rey de gloria y paz, flores tributar y bendecirle al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz. A Él solo adorar, Señor de salvación, gloria eterna triunfa de todo corazón. Gracias, Jesús. Buenos días a todos. Que Dios les bendiga en este primer día de la semana, día de nuestro Señor. El día que hacemos memoria del sacrificio tan grande de nuestro amado Salvador. Y qué bueno que esta mañana usted haya podido estar aquí, ¿verdad? A veces se nos atraviesan obstáculos, se nos atraviesan problemas que no nos permiten estar aquí, ¿verdad? A veces lo material, el carro no quiere prender, se acabó la gasolina, el auto ponchado, ¿verdad? A veces también el estado de ánimo de uno nos afecta y no podemos estar aquí tampoco. A veces los malos hábitos, por ejemplo, el desvelarnos un día antes del día de adoración a nuestro Dios, el quedarnos dormidos a veces, todas esas cosas, problemas que llegan a nuestra vida también, que son obstáculos que atravesamos a veces, y a veces el pecado también no nos permite congregarnos, el pecado nos engaña, el diablo nos engaña
Y son todas esas cosas como gigantes en nuestra vida que no nos permiten tener esa relación con nuestro Dios, que no nos permiten estar bien con Dios. Y hablando de gigantes, hermanos, recordamos la historia que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos aquí. La historia de David y Goliat. Tal vez nuestros padres nos contaron de esa historia. Nuestros hermanos. Una historia, hermanos, de cómo David venció a un gigante. Vamos a leer, hermanos, parte de esta historia para los que no conozcan. En el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel 17, dice la palabra de Dios: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Era grande este hombre guerrero de los filisteos, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Era grande, era un gigante, hermanos, de aquellos tiempos, guerrero, muy fuerte para soportar todo este peso, ¿verdad?, que traía sobre su cuerpo, sobre sus hombros. Era bastante fuerte. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Está hablando este paladín, este gigante, hermanos. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fíjese, hermanos, lo que este guerrero gigante estaba causando al ejército de Israel, que no era un ejército cualquiera, era el ejército de Dios, de Jehová de los ejércitos. Un solo hombre estaba causando todo este miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Hermanos, en nuestras vidas se presentan a veces problemas, a veces los vicios, hermanos, se presentan a nuestras vidas. El cigarro, el alcohol, el Facebook, las redes sociales, todas esas cosas. Pecados, hermanos. Pecados que se convierten como gigantes, que nos turban nuestra vida, que nos llenan de miedo. Y no solo eso, hermanos, sino que nos pisotean, nos humillan. Esos gigantes
hace que no podamos tener una buena relación con Dios, que nos alejemos de Dios en ocasiones. El versículo del mismo capítulo, hermanos, versículos 23 y 24, dice la palabra de Dios: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. David fue mandado por su padre con ciertos alimentos para sus hermanos, sus 3 hermanos mayores que estaban en la batalla, en el valle de La, contra los filisteos. David llevaba ese alimento y escuchó esas palabras de ese guerrero, de ese filisteo de Gad. Y dice el 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ese gigante estaba causando, hermanos, todo eso, toda esa humillación, toda esa turbación, todo ese miedo al pueblo de Israel. Así, todas esas cosas, hermanos, que se nos presentan a nosotros, hacen a veces hasta que caigamos en depresión, en el estrés, y nos humillan y nos aplastan. A veces, hermanos, piensan que Dios ya no puede perdonarlos. Así tan fuerte es a veces, hermanos, el pecado, las circunstancias que están pasando, que piensan que Dios no puede perdonarlos. Pero, hermanos, amigos, Dios quiere que venzamos a esos gigantes. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo logró David vencer a esos gigantes? Recordemos que David era un joven pastor de ovejas, que era un joven muchacho rubio, de buena apariencia, dice la palabra de Dios. David conocía el trabajo de un pastor. Él pastoreó las ovejas de su padre por mucho tiempo. Él peleó con grandes fieras allá en el monte, osos salvajes, leones, tigres, con los lobos. Él defendió, cuidó esas ovejas y llegó a matar a estos animales salvajes con sus propias manos, hermanos. Él tenía valor, él tenía conocimiento, él sabía cómo luchar contra las bestias del campo. Ahora aquí se le estaba presentando un gigante. Él escuchaba y decía: ¿cómo va a ser posible que ese gigante incircunciso llene de temor al ejército de Dios? Dice el versículo 26: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo circunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Esto decía David, hermanos. Ese pastor de ovejas, ese joven. El versículo 45 al 47 dice la palabra de Dios: entonces dijo David al filisteo. David ya había tomado esa decisión de enfrentar a ese gigante. Le dijo a Saúl que él tenía experiencia de cómo luchar contra las bestias del campo, que le diera esa oportunidad.
Y David fue contra él. David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. ¿Qué fue lo que hizo David primero, hermanos? Él identificó de quién era la batalla. Él dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos, voy contra ti, le dijo ese gigante. Porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. David sabía que esa batalla era de Dios, que Dios le iba a dar la victoria a él. Hermanos, con nuestras fuerzas, con nuestras propias fuerzas podemos vencer en muchas batallas. Con nuestro conocimiento. Pero contra gigantes no vamos a poder, hermanos. Necesitamos a Dios, que Dios pelee nuestras batallas. Con nuestras propias fuerzas podemos vencer tal vez un mal hábito, tal vez un vicio. Pero la mayoría de las veces vamos a fracasar, porque necesitamos de Dios, hermanos. Dios es el que nos da la victoria. David tenía su experiencia en pelear contra las bestias del campo. Él sabía defender a las ovejas, sabía cómo atacar al enemigo. Pero él no confiaba en sí mismo. Él puso toda su confianza en Dios. En el nombre de Dios voy contra ti, le dijo ese gigante. Has desafiado a Dios de los escuadrones de Israel. Esta actitud de David, hermanos, sus palabras nos dicen que Dios es el que iba a dar la victoria a él. Él comprendió que la batalla era de Dios, hermanos, y él sabía que Dios es el Todopoderoso, el Creador del universo. ¿Cómo no confiar, hermanos, en Dios? Fue David el que dijo en el Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él tenía esa plena confianza en Dios. Y ese gigante, hermanos, muy fuerte, muy alto, con su armadura, con su jabalina, causando gran temor a todos. Y también muy hablador, ¿verdad? Diariamente nosotros enfrentamos, hermanos, tentaciones, pruebas que llegan a nuestra vida, el pecado, y a veces nuestras fuerzas no son suficientes. A veces somos soberbios, somos egoístas, ¿verdad? Queremos vencer, estar ahí en la tentación y creernos vencedores. Pero llega esa tentación, llega el pecado y nos acaba, nos humilla, nos destruye, nos turba.
Tal vez muchos de esos gigantes lo han estado a usted humillándolo, pisoteando por mucho tiempo. Reflexione cuáles son esos gigantes en su vida. Eso que no permite tener una relación con Dios, una buena relación con Dios. Eso que no le permite estar en los estudios de la palabra de Dios, que no le permite congregarse. Que no le permite ayudar al prójimo, amar a su semejante. Esos gigantes los están humillando, hermanos. Hay gigantes que nos humillan a cada uno de nosotros. Luchamos con gigantes diariamente en nuestra vida. Tal vez haya hermanos gigantes también turbando al pueblo de Dios en este momento, a la iglesia de Cristo. No solamente a individuos cristianos, sino a la iglesia del Señor. La indiferencia, ¿verdad? El no querer servir a Cristo. Muchos han estado luchando con sus propias fuerzas, con sus propios conocimientos, con su propia voluntad, estas batallas. Pero hermanos, necesitamos de Dios para vencer a esos gigantes. Las batallas, hermanos, contra el pecado, solo ganaremos si Dios pelea con nosotros y por nosotros. Si confiamos plenamente como David en que Dios nos dará la victoria. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Entonces David, hermanos, había identificado de quién es la batalla. La batalla es de Dios, hermano. ¿Y qué fue lo que hizo David? Después de identificar la batalla, ¿qué fue lo que hizo? Dice la palabra de Dios, versículos 48 y 49. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David derribó a ese gigante, hermano. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Derribar a esos gigantes que nos humillan, hermanos, que nos llenan de miedo. No dejar que ese gigante sea el que nos derribe a nosotros. ¿Qué hizo David? Él no se quedó parado mirando cómo el gigante venía hacia él. Él corrió y se puso sobre el filisteo, hermanos. Corrió contra el filisteo y rápidamente, metiendo su mano en la bolsa, tomó una piedra y la puso en su honda y la lanzó contra el filisteo. Él no esperó que el filisteo llegara y lo golpeara primero. Y es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Ir siempre primero, hermano, contra el pecado. No esperar, ¿verdad?, a que la tentación nos venza. No esperar a que el pecado nos aplaste. Pelear contra él, luchar contra él. Luchar contra Satanás, hermano.
No dejar que esos gigantes nos derriben, acaben con nuestra fe, acaben con nuestra comunión con Dios y al final que acaben con nuestra alma, que nuestra alma se pierda. David no permitió que ese gigante se siguiera burlando del pueblo de Israel, que se siguiera burlando de él. Se dio prisa, corrió contra el gigante. Él no vaciló, hermanos, no titubeó. Así nosotros no debemos vacilar con la tentación, vacilar con el pecado. Hay hermanos, ¿verdad?, que dicen, no pasa nada. No pasa nada si bebo una cerveza, no pasa nada si fumo un cigarro. No pasa nada si voy a esa fiesta del mundo. Y después, ¿qué es lo que pasa? Ya no lo vemos aquí, hermanos. No lo vemos en las reuniones. No lo vemos en la casa de los hermanos. Después lo miramos en las cantinas, los carnavales. Ya no lo miramos a veces con su familia. Se pierden, hermanos, en el mundo. No debemos titubear, no debemos vacilar con el pecado. No es un juego, hermanos. Dice la palabra de Dios, y en muchas ocasiones, huid de la tentación, huid del pecado, huid de la fornicación. Huye de las pasiones juveniles que batallan contra el alma. Huye del pecado, huye de la idolatría. Huir, hermanos, de todas esas cosas malas. Tal vez ese gigante te vence una y otra vez. Tal vez te hace indigno de predicar el Evangelio. Tal vez te hace indigno de hablar siquiera de tu Salvador, de aquel que dio la vida por ti. Que no le importó a él sufrir el oprobio, sufrir las humillaciones que pasó. Que él no se dejó vencer por las tentaciones. Que él siguió su camino a la cruz hasta el final. Que él no se dio por vencido. Tal vez esos gigantes se burlan de usted. Te hace sentir que no mereces el perdón. Si ya está cansado de que el pecado lo pisotee, hermano, amigo, está cansado de llevar esa vida de pecado que nada más le deja sufrimiento, que está hundiendo su alma cada vez más al abismo, que está acabando con su familia, con sus amigos, con su trabajo, con su comunión con Dios, que lo llena de miedo, de turbación. Hermano, amigo, es hora de tomar su piedra también. Es hora de tomar su roca. ¿Y cuál es esa roca que usted tiene que tomar? Dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo, hermano, la roca que usted tiene que tomar para derribar
a ese gigante en su vida, para apartarse del pecado. Antes, hermanos, que ese gigante lo derribe usted para siempre. Hermanos, David identificó que esa batalla era de Dios. Derribó a ese gigante. Pero ahí no acabó todo. No solamente lo derribó. Dice el versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David, hermanos, derribó a ese gigante. Le cortó la cabeza, dice la palabra de Dios, acabó con ese gigante. Y esto inmediatamente después de derribarlo. Él no iba a esperar, hermanos, a que ese gigante se levantara nuevamente, a que ese gigante recobrara fuerzas y que ese gigante volviera a humillar al pueblo de Israel, al ejército de Dios, que volviera a causar pánico, turbación, miedo. David no lo iba a permitir, porque si lo hubiera dejado ahí, hermanos, ¿qué hubiera pasado con ese gigante? Hubiera recobrado fuerzas nuevamente. Así nosotros, hermanos, debemos acabar por completo con todo aquello que nos aparta de Dios, con todo aquello que nos aleja de Dios. Por completo, hermanos. No dejar una puerta abierta, porque el ladrón se mete, ¿verdad? Y así están, hermanos, dándole oportunidad al pecado para que vuelva nuevamente. Debemos acabar con todo aquello que nos pueda hacer caer de nuevo. Exterminarlo por completo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 8 y 9. (18, 8 y 9), dice la palabra de Dios: por tanto, y dice nuestro Señor Jesucristo, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Hermanos, no que tengamos que arrancarnos un ojo o cortarnos una mano literalmente, sino que tenemos que apartarnos y cortar con todo aquello que no nos permite tener relación con Dios, que no nos permite llegar al cielo, con toda aquella tentación, con el pecado, hermanos. Si usted sabe que está en un lugar donde puede pecar, llegar a pecar, que puede caer en la tentación, que no es lo suficientemente fuerte espiritualmente para soportarlo, salga de ahí, apártese de ahí, corte con eso. Y pueden ser muchas cosas en nuestra vida. Pueden ser las redes sociales que nos hacen caer en el pecado, en la pornografía, en cuántas cosas, ¿verdad? Hay personas, hermanos,
que ensucian la mente de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Debemos cortar con esas personas. No deje una puerta abierta. No deje vivo ese pecado. Acabe con ello, arranque con ello, hermano. Recordar siempre, hermano, que este es un arrepentimiento verdadero. El libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos 2:38. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas personas, hermanos, escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les dolía el corazón y querían remediar ese mal que ellos habían hecho. Se habían burlado de nuestro Señor Jesucristo. Lo habían humillado. Lo habían abofeteado. Lo golpearon. Clavaron una corona de espinas en su cabeza. Lo despojaron de sus ropas. Habían matado al Hijo de Dios, hermanos. Y ellos se arrepintieron de corazón y obedecieron al Evangelio, bautizándose para el perdón de los pecados. En aquel día, como 3,000 personas que escucharon el Evangelio se arrepintieron. Hermanos, y esta lección nos deja una enseñanza muy grande. Tal vez lo habíamos escuchado, algún estudio, alguna predicación de David y Goliat, de otra manera, ¿verdad? De otra forma. Y esto nos dice que de nada sirve derribar a un gigante si no está dispuesto a acabar con él. De nada sirve salir de la tentación, salir del pecado, si no está dispuesto a dejarlo para siempre. ¿De qué sirve, hermano, amigo? El remordimiento, si al día siguiente está haciendo lo mismo. Eso es lo que pasa cuando dejamos vivo a ese gigante. Se vuelve a levantar y lo vuelve a humillar. Y no solo usted, a su familia, a los cristianos, a la iglesia de Cristo también. Debemos estar dispuestos a derribar y acabar con el gigante. Tal vez exista un gigante en nuestras vidas. En nuestro valle de Elá, ese valle de Elá donde pasó esta pelea, hermano, entre David y Goliat. ¿Cuál es nuestro valle de Elá hoy en día? Tal vez el trabajo, nuestra casa, en la escuela, en el parque, ¿verdad? Puede ser nuestro valle de Elá, donde estemos peleando con ese gigante. Debemos, hermanos, pelear en el nombre de Dios. Siempre, hermanos. Tal vez nos sientamos fuertes físicamente, espiritualmente, pero no dejemos a Dios a un lado. Luchemos contra esos gigantes que quieren humillar al pueblo de Dios, que lo quieren humillar a usted por ser cristiano, por seguir a Cristo, por hacer las cosas bien, por hacer el bien. Luchemos en el nombre de Dios y Dios nos dará la victoria.
Tal vez esta mañana haya un gigante, usted esté luchando, que no le permite dar el siguiente paso para obedecer al Evangelio, que no le permite venir a las aguas del bautismo. Acabe con ese gigante, derríbelo por completo. Cristo lo está esperando. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tomar valor como David y enfrentar a ese gigante en nuestra vida, en el nombre de Dios. Y algo muy importante, hermanos, acabarlo para siempre. Que Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. Gracias por su atención. Vamos a entonar, hermanos, el 123. Cantemos. Me hirió el pecado y a Jesús mostré mi dolor. Herido errante vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por ese pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es sin placer, morir no temo yo. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe yo vi a
Isaías capítulo 53, versículo 3 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Gracias le damos, Padre, por todo lo que nos da, Padre Santo. En esta ocasión, Padre, le pedimos la bendición por cada uno de nuestros hermanos, Padre, que participará, Padre, de este pan, Padre, que representa el cuerpo del Señor Jesucristo crucificado, Padre. Le pedimos, Padre, que nos bendiga en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, Padre bendito, de la misma manera le damos gracias por este jugo de la vid que representa la sangre de su Hijo derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Le pedimos la bendición para cada hermano que participaremos de este su acto. Gracias le damos, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo todo, siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Padre, gracias Padre por todo lo que nos da, Señor. En esta ocasión, Padre, pedimos bendición, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que participa, Padre, en esta ofrenda, Padre, que es el beneficio de su obra, Padre. Le pedimos, Padre, ayúdenos, Padre, a dar como usted nos manda, que sea, Padre, como usted nos dice en todo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Oremos, hermanos. Hermano, pido por el canal. Oremos. Bendito Señor, gracias le damos en esta mañana por habernos regalado este día, Señor, por darnos la oportunidad de ver un día más la luz del sol, Señor, por darnos salud, vida, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos obedeciendo sus mandamientos, aprendiendo, Señor, de su hermosa y bendita palabra, que es la que nos llevará, Señor, en algún día, si usted lo permite y nosotros hacemos su voluntad, a lograr esa corona de vida eterna que usted nos ha prometido a través de ella, bendito Señor. Padre, usted conoce cada una de nuestras necesidades, por el papá de nuestro hermano Iván, por su esposa Alejandra, Señor, para que les bendiga cualquiera que sea su necesidad, por todos los hermanos que se encuentran fuera, Señor, que no han podido asistir en esta mañana, por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que tienen alguna necesidad. Bendígalos, Padre, ayúdenles a salir adelante. Y por todos aquellos hermanos que no han venido, los que estamos aquí reunidos, Señor, también le pedimos por su congregación para que nos permita estar siempre fuertes, Señor, siempre unidos en sus mandamientos, en su amor, como usted nos pide, bendito Padre. Le pedimos que nos cuida donde vayamos, Señor, y que no nos permita caer en ningún momento, bendito Dios, que estemos siempre firmes a su promesa y a esa esperanza de corona de vida eterna que usted nos ha hecho creer, bendito Dios, a través de su evangelio, a través de sus palabras, Señor. Le pedimos todo esto y le damos siempre gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo, Salvador nuestro. Amén. 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 Papá, no quitas esa vez.